es un verdadero gusto estar con ustedes. En México, escuchándoles el acento, tuve la oportunidad de estar en México durante 5 años. Tengo grandes recuerdos de Ciudad de México y de todo el país en general, así que es un verdadero gusto estar con ustedes en este día tan importante. Entiendo que están celebrando el Día Nacional del Paciente Reumático y entiendo que estamos en las jornadas de artritis reumatoide que se hacen todos los 12 de octubre alrededor del mundo. Entonces, me pediste que comentara un poco el tema del paciente experto y voy a compartir mi pantalla. Compartir mi Doctor, pantalla. doctor Vinicio, perdone que interrumpa. Gracias por el saludo a mi persona. Le agradezco infinitamente. No soy doctor, para el público también, pero le agradezco. Soy paciente con artritis reumatoide. Soy músico, soy psicoterapeuta corporal egresado en Core Energética, certificado en Estados Unidos, y psicólogo. Pero le agradezco lo de doctor y le regreso la gentileza y la honra que usted me merece como médico. Gracias por estar para nosotros. Me hubiera equivocado menos si decía licenciado, ¿no? Pero gracias, le agradezco la deferencia, le regreso la deferencia por su esfuerzo y por estar apoyándonos desde haber estudiado reumatología y haber escogido esta carrera. Muchísimas gracias. El agradecimiento es hacia usted. Gracias a ustedes y también sirve de introducción porque efectivamente, a ver, espérate un momentico aquí para ver cómo hago con esto. Ok. Efectivamente, Verónica me dice que hablara un poco del tema del paciente experto y un poco aprovechando estas jornadas que se van haciendo en diferentes países y toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, dije yo, bueno, vamos a presentar algo, unos temas muy puntuales, cortos, sobre lo que ha sido la experiencia de PANLAR. PANLAR, la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, que comprende 21 países del continente americano y que va desde Canadá hasta Argentina, y donde por supuesto México es un miembro muy importante de esa Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología. Y un poco también al final de la charla voy a hablarles del Congreso Panamericano de Reumatología, como decía Verónica, la versión 26. Ella es la presidenta del Congreso Panamericano de Pacientes que se va a realizar en los días previos a este congreso, y vamos a tener un encuentro presencial, luego les contaré, pero va a ser en Barranquilla, precisamente mi ciudad natal, y donde les estoy hablando el día de hoy. Ahí está en la ventana del mundo, y luego le daré algunos informes sobre eso, pero muy cortos porque sé que hay interés muchísimo en México y en muchas partes por asistir al evento. También es importante, y lo escuchaba de la charla anterior, de que estoy seguro que los médicos latinoamericanos están supremamente actualizados en todo lo que ocurre con la artritis reumatoide, y en muchos países, aunque hay muchas diferencias, hay todos los medicamentos y las cosas que están disponibles en el mundo para poder tratar un paciente con artritis reumatoide y con otras enfermedades reumáticas. Sin embargo, característica de nuestro continente, hay diferencias muy marcadas según las regiones, según los países, según los estratos sociales, etcétera. Y así como convivimos con el primer mundo, tenemos que convivir con el tercer mundo en muchos de nuestros aspectos diarios. Y desde ese punto de vista me gusta a mí decirles, yo trabajo en mi consulta privada y todo, pero en la mañana voy al hospital de la Universidad del Norte, que queda en el sur de mi ciudad, en una área muy populosa, que es con una población de estratos sociales más bajos, donde tiene uno que enfrentarse en el día a día a todas las circunstancias que implica tener la práctica en nuestro continente y estar navegando entre ese primero y tercer mundo de ida y vuelta todo el día constantemente, para poder tener flexibilidad y adaptabilidad, y toda esa información que recibimos de fuera, cómo la vamos adaptando y aplicando en cada uno de nuestros sitios de trabajo.
Entonces, un gran saludo para todos los de que cualquier lugar del continente americano hacen eso, adaptar, mirar, estudiar y tratar de sacar adelante a nuestros pacientes que tienen enfermedades reumáticas. Y en estos puntos, les decía, creo que hay unos 3, 4 puntos que quiero mencionar puntualmente en esta charla. Un poco lo del internet y toda la información que hay en la relación médico-paciente, lo que son las comunidades virtuales de pacientes, ¿qué sería el paciente experto o empoderado? Si hay un paciente experto, podemos hablar de que los pacientes pueden ser expertos, y algunos ejemplos que hemos tenido en América Latina, como les decía, que son propios, que están publicados y que van haciendo experiencia de que desde nuestro continente podemos tener una visión propia sobre el tema del paciente experto. Una de las cosas fundamentales acá, y esta la voy a actualizar pronto, esta diapositiva, porque antes pues la gente va a Google y llega uno a la consulta, ya yo me diagnostiqué y vengo únicamente por una segunda opinión. Y ahora está, por ejemplo, con la inteligencia artificial, el GPT chat, y le puedes preguntar lo que quieras al GPT chat. Y bueno, hasta hay estudios que demuestran que la información que está dando el GPT chat puede ser más empática que incluso lo que te puede dar tu médico en la consulta privada. Pero de todas maneras, siempre pasa cuál es el contexto de esa información que estamos recibiendo y cuál es el grado de información que tiene el paciente. Entonces, contra ese anterior doctor Google está esta diapositiva que dice que para estudiar medicina, bueno, para ser un reumatólogo, tuvimos que hacer 5 años de la carrera, luego un año de internado, luego un año de rural que hacemos en nuestro país, luego 3 años de medicina interna, luego 2 años de reumatología. Sí, y entonces todas estas experiencias para llegar a tener y ver pacientes y poder tratarlos, pues no se aprenden de la noche a la mañana, y solo con googlear no vamos a tener toda la información que necesitamos. Entonces son dos puntos de vista sobre estas cosas, ¿no? Y si nos vamos un poquito más atrás, en libros donde estudiaron todavía médicos que todavía están vigentes y que todavía están practicando, digamos, la última generación que va de salida. De esto se hablaba en la relación médico-enfermo, en el libro de historia de Pedro Laín, en Trago, que era muy famoso. Dice: la pertenencia a una profesión supone el ejercicio de un cierto poder. El sacerdote es representante de Dios, señor del macrocosmos, universo, el rey y gobernante, el juez del mesocosmos, la nación y la sociedad, y el médico tiene el poder sobre el microcosmos. O sea que hablábamos de ese médico casi Dios, que todo lo que decía pues era tomado a juntillas por el paciente, y no se podía dudar. Sin embargo, todo esto ha cambiado a nivel mundial, y a mí me gusta mucho recordar cómo hemos llegado acá. Si ustedes se ponen a pensar un poco, hace muchos años los hospitales, mi papá era médico, y donde ellos ejercían normalmente para hacer la medicina social que llamaban, eran hospitales que usualmente se llamaban hospitales de caridad. Así eran esas instituciones de caridad, donde el médico donaba su trabajo, iba porque quería ayudar a la gente que no tenía recursos, etcétera, y así se había conformado. Esa medicina basada en la beneficencia fue pasando progresivamente a una medicina basada en el derecho, y surge con la Carta de los Derechos de los Pacientes en 1973. Entonces, digamos que hoy en día la salud, y creo que nadie pondrá en duda esto, no es una caridad, es un derecho al que todos tenemos, y por eso pues también van surgiendo los pacientes empoderados, la gente con más información, y la defensa de esos derechos que tenemos todos por las cartas que se han ido progresivamente extendiendo en todos los países. Y esto hizo que cambiara ese modelo, de un modelo muy paternalista. Como le decía antes, los pacientes, digo: doctor, si usted me dice que me tire de un edificio, yo me tiro a un poco sacerdote. A veces le dicen los pacientes a uno padre, porque se equivocan en algún momento cuando uno está hablando, a hacer
tal vez un asesor técnico o un director, una persona, digamos, como más al nivel de consejería de los pacientes de hoy en día. Y yo pongo en esta parte aquí que escribí en este artículo de la monogamia a la poligamia. Resulta que la relación médico-paciente única entre un médico, un paciente con una historia clínica única, con los sistemas de salud que tenemos hoy en día, con las instituciones, las medicinas prepagadas, con las atenciones en Colombia se llaman EPS, etcétera, y toda esta serie de instituciones que brindan salud, pues la historia del paciente va por todas partes, a todos los lugares, y para una autorización 3, 4, 5, 6 personas miran esa historia clínica y 3, 4, 5, 6 personas toman una decisión sobre lo que se hizo en el paciente, y esa historia que antes era un documento privado entre el paciente y el médico, pues se ha convertido en un documento público que tiene uno que cuidar muy bien qué es lo que dice en la historia, qué está, etcétera, porque está sometida casi que a juicio permanentemente. Entonces son cambios que hemos tenido en la estructura de la atención de médicos y pacientes. Y para agregarle a esto, y no me voy a extender mucho acá, pero antes todas las, digamos, la información venía directamente de los profesionales de la salud, de los líderes de opinión, que iba descendiendo progresivamente a través de todas las estructuras, médicos generales, etcétera, hasta llegar al paciente. Y hoy en día tenemos los medios sociales, tenemos todo lo que es las redes sociales, y alrededor de las redes sociales, con buscar un poco, podemos encontrar activistas de salud, expertos, agencias de salud, las sociedades profesionales, las revistas científicas, etcétera, que están brindando información múltiple, permanente, de todas partes, y también de alguna forma interfieren en esa relación de médico-paciente que teníamos hace mucho tiempo, y se ha vuelto mucho más complejo. Hoy en día los pacientes, pues cuando llegan a la consulta ya vienen con información de todas partes, no vienen con información solo de su doctor, sino que vienen con información de otros pacientes. Antes la información podía que la recibieran en la sala de espera, se iban comentando, yo estoy tomando esto, a mí me dieron esto, a mí tal cosa. Ahora tienes toda una red de internet y de GPT chat, inteligencia artificial, y 20.000 lugares donde buscar y decir, me dijeron esto, me dijeron lo otro, y ustedes ven el tema de las noticias falsas y todo esto, lo difícil que se está volviendo, y las cosas, los retos que nos está dando. Y entonces, bueno, nos tenemos que preguntar, bueno, hay más información, pero ¿es mejor información? La información que está saliendo se está analizando apropiadamente, las personas que están recibiendo esa información la están digiriendo adecuadamente, tienen la capacidad completa para poder discriminar esa información que reciben y catalogar en si es buena, es mala. Pues el ejemplo de las noticias falsas y todo el daño que hacen, no solo en medicina, sino en muchas áreas políticas, etcétera, y todo eso es un ejemplo de cómo se puede manipular la información y qué tendríamos que hacer nosotros para poder prevenir que eso no ocurra. Entonces, allí surge el concepto del paciente experto, y surge un poco el concepto de los googleadores, el buscador de información en internet para saber un poco más, y la persona que realmente está teniendo esa información, aprendiendo de esa información y generando un conocimiento que le permite mirar las cosas diferentes. Aquí está un paciente que se llama Dave DeBroncar, que es uno de los primeros pacientes estos electrónicos en línea, informados, que él tiene esta frase que dice: el paciente es el recurso menos utilizado en medicina. DeBroncar es una persona que tiene, porque todavía vive un cáncer de riñón. Fue con los doctores, no encontraba solución, él mismo se puso a buscar, a estudiar, y de alguna forma encontró cómo entrar a un protocolo, etcétera, donde lo pudieron ayudar, y con su insistencia está curado de ese cáncer de riñón que en algún momento le dijeron que era terminal, que no había nada que hacer. Y se volvió en un ejemplo de lo que un paciente con conocimiento, con información, puede realizar. Y
Di Broncar me gusta colocarlo también porque hace un par de años, 2 o 3 años, él fue invitado por la Clínica Mayo en los Estados Unidos como profesor visitante. Fue profesor visitante, primer profesor visitante en 200 y pico años de historia de la Clínica Mayo, paciente. Un paciente invitado durante un par de semanas a la Clínica Mayo, a las rondas clínicas, etcétera, y todo lo que se hacía, dando la visión de los pacientes y invitado por una institución del prestigio de la Clínica Mayo, pues eso lo convierte en un paciente experto. Entonces, ese paciente experto, digamos, que viene del I, de equipado, ensamblado, empoderado. El engagement es difícil para ponerlo en español, pero sabe que está como comprometido, igual y experto. Aquí algunos pacientes de esto, de la corriente de los pacientes empoderados desde los Estados Unidos y Europa, pues llegaron a decir que tenían tanto conocimiento como podía tener un médico en algún momento determinado. Y bueno, en fin, sí tenían mucha información específica, y de ahí surge, digamos, como este movimiento de la medicina centrada en los pacientes y todo a través de la información. La información es realmente la revolución que hay detrás de todas estas actividades, junto con los cambios en la forma de ejercer la medicina. Ahora, ¿por qué es importante que el paciente tenga conocimiento, esté informado apropiadamente y adecuadamente? Porque hoy en día usted ya es su propio doctor. Me encanta este iceberg, porque si nos ponemos a ver un paciente normal de los que vemos en consulta que pertenece a un plan obligatorio de salud, de los que dan los gobiernos, usualmente les permiten ir a una consulta durante 3, máximo 4 veces en el año, durante unos 15 minutos que dura esa consulta. Es decir, esa persona va 4 veces al año, le tocaron las citas exactas, no perdió ninguna, estuvo 15 minutos en cada cita, duró 1 hora de los 365 días con el doctor. Entonces, los otros 364 días y 23 horas está solito con él. Y está solito con él a merced de toda la información que hay en internet, a merced de toda la información que hay de otros pacientes, a merced de toda la información que hay de sociedades científicas, de todo lo que yo le mencioné antes, que unas pueden ser buenas, otras pueden ser malas, otras pueden ser regulares, que no sabemos si tienen los filtros adecuados. Pero para los médicos que están escuchando la sesión, para los médicos que están escuchando las sesiones de pacientes, sí tenemos que ser muy conscientes de que hay muy pocos reumatólogos todavía en el continente, que por más que sigamos sacando reumatólogos de las escuelas de medicina al ritmo actual, no vamos a cubrir la demanda de reumatólogos en los siguientes 20 años, y que hay muy poca formación en las escuelas de salud de medicina sobre los temas de reumatología. Entonces necesitamos tener pacientes empoderados que conozcan y sepan adecuadamente qué hacer, y que durante ese tiempo que están en ese autocuidado, no entendido en los términos latinos de autocuidado es autorrecetarse y hacer lo que uno le da la gana, sino autocuidado es preservar su salud, informarse adecuadamente y tomar las decisiones correctas en salud, y tener una serie de lugares donde consultar para poder resolver problemas en el tiempo que no te puede atender el sistema de salud. Entonces, eso es bien importante. Y fíjense, uno de los miedos más grandes que le da a los doctores es que dice, bueno, un paciente tan informado puede ser una pesadilla en la consulta. O sea, entonces ahora llega el paciente, doctor, yo leí, doctor, yo hice, doctor, perdón, doctor, yo sé que usted sabe mucho, pero cuando dicen perdón, doctor, sí, o cuando dicen, yo no soy doctor, yeah, ahí viene un zapatazo. Yo no soy doctor, pero entonces ese tipo de retos a los que nos hemos ido enfrentando, y que la nueva generación cada vez lo conoce mejor y se adapta mejor porque maneja las redes y toda esta serie de cuestiones, tenemos grupos de pacientes que están clasificados.
en los que claramente aceptan su enfermedad y aceptan lo que el doctor dice sin cuestionar mayor cosa, y vamos a encontrar muchos de esos en América Latina, los que están informados, que buscan un poco más y que realmente se preocuparon por buscar un poco acerca de su enfermedad, los implicados, que son los de las asociaciones de pacientes, como Verónica, que buscan información, juntan gente, educan, hacen cosas conjuntas con los doctores, etcétera, y todo en pro de encontrar mejores elementos y herramientas para manejar las enfermedades que son crónicas. Y el grupo, le digo esto siempre a los colegas, el grupo que no queremos es el grupo 4, que llama el de los controladores, que hay cierto tipo de personalidades que pueden psicológicamente querer controlar la enfermedad de tal manera que no aceptan una opinión, una posición, una cuestión, o siempre están en debate y controversia con lo que le está diciendo de la ciencia. Entonces, tal vez la persona que dice, doctor, te entra a la consulta y dice, doctor, a mí realmente me gusta la medicina alternativa. Entonces ya te pone en otro lugar. O doctor, yo he ido con muchos doctores y a mí ninguno me ha convencido. Entonces ya uno va viendo que esa persona está entrando con una conversación que difícilmente va a sacar provecho de una buena consulta, porque pues normalmente si el doctor no conoce esto que le estoy hablando acá, se pone a la defensiva un poco. Entonces, lo que uno puede hacer es, bueno, ¿cuáles son las dudas que tiene? ¿Qué es lo que quiere y qué espera de esta consulta? ¿En qué lo puedo ayudar? Si ya usted leyó todas las cosas, ¿qué cree que le falte que yo pueda hacer para esto? Entonces, de pronto, a través de esa conversación, se puede ir un poco más profundo y tener mejor navegación. Pero en general no hay que tenerle miedo, porque va a haber información, va a seguir habiendo, y esto se va a estar presentando todo el tiempo. Entonces, estos 4 niveles de pacientes que ven ustedes acá, esos son los porcentajes más o menos que se presentan. Entonces, tenemos unos pacientes de un nivel que está predispuesto a ser pasivo, a aceptar sin mayor problema lo que se le está diciendo. El doctor está a cargo de mi salud, la entrega y se la da al paciente. Yo confío plenamente en lo que usted me dice y no tiene ningún problema, y existen y van a seguir existiendo ese tipo de pacientes. Aquellos que tratan de construir conocimiento y confianza, de pronto en este diálogo médico con paciente sale la frase, bueno, yo podría hacer algo más. Sí, bajaste de peso de la última consulta acá, tiene una artrosis, bajó de peso, no he podido bajar, de verdad que me ha faltado hacer ejercicio, esto, lo otro, y va siendo más consciente de las cosas no farmacológicas y farmacológicas que alivian su enfermedad. Aquellos que definitivamente deciden tomar acción y dicen, soy parte del equipo de salud, que son todos los miembros de asociaciones científicas, de asociaciones de pacientes que hay a través del continente, que están reunidas en ASOPAN, y hay, como ustedes, que están varios representantes aquí, que son sociedades activas, que dan información a sus asociados, que preguntan por las enfermedades, que conversan con los doctores, que van a los congresos, etcétera. Y hay otro grupo que, bueno, sigue empujando un poco más y tratando de llevar este tema del paciente empoderado a la siguiente frontera. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo involucrar a los pacientes? Pues yo escribí un poco resumiendo la experiencia que hemos tenido en PANLAR, y les voy a decir que de dónde surgió la idea de lo que hemos realizado en PANLAR. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba de presidente de la Asociación Colombiana de Reumatología, en el año 2001 al 2003, tuve la oportunidad en el Congreso Nacional que hubo en Santa Marta, en Barranquilla, de reunirme con los grupos de pacientes que existían en ese momento en Colombia. Estaban atomizados, había uno en cada ciudad, no había una sociedad nacional, y de ahí salió Fundare Nacional. La que está al lado mío derecho ahí es Pepita Hurtado, si la recuerdan bien algunos de los presentes atrás, y atrás también está la vicepresidenta, que desafortunadamente no están con nosotros el día de hoy, pero esa reunión fue en esa época, y fui a una reunión de la Organización Mundial de la Salud sobre pacientes empoderados. Conocí a esta chica que se llama Amy Leon,
que tenía como 300, bueno, yo estoy exagerado, pero tenía muchas cirugías que se había hecho por la artritis reumatoide, estaba supremamente bien y daba unas conferencias absolutamente hermosas sobre lo que era el paciente empoderado, y estamos hablando ya del año 2001, o sea, no estamos hablando reciente. Entonces ahí fortalecimos unas sociedades de pacientes, y en el caso mío, la intención que tenía era en el Caribe, donde yo vivo, en la costa atlántica de Colombia, no había sociedades de pacientes. Y me dediqué a buscar a ver qué paciente podía ser empoderado, porque ese tema del paciente empoderado, yo francamente no creía entonces que había pacientes empoderados en nuestra región geográfica. Encontré a Gina Ochoa, que tal vez de pronto esté por ahí en las conferencias, paciente mía, y Gina tenía un perfil como nos presentaron ahorita, profesional, etcétera, y todo esto, ya ha trabajado con varias empresas y todo, y bueno, y armó la fundación del Caribe, y de ahí se han ido haciendo muchas cosas. Entonces eso fue una primera iniciativa, y seguimos haciendo muchas cosas aquí en nuestra región. Y cuando llegué a presidente de PANLAR, que tuve el honor de ser el primer presidente de PANLAR de Colombia. PANLAR tiene 80 años y ha tenido más de 20, 30 presidentes, y el primer colombiano fui yo, y ahí en Barranquilla hicimos un curso de revisión PANLAR. Y había conocido a Cecilia Rodríguez, que está a mi izquierda ahí. Cecilia Rodríguez, una de estas pacientes empoderadas de Chile, gran conferencista, comunicadora, y Cecilia la llevé a ese congreso y la puse a dar charlas, le puse a dar una plenaria, y le puse a que hablara del paciente empoderado por el paciente. Y lo hizo maravillosamente bien, y convenció a los doctores de que había oportunidad de que este tema se tratara adecuadamente en PANLAR. Entonces empezamos, y una de las frases que ha hecho carrera de esto y que vienen de varias partes es que no se debe hacer nada sobre el paciente sin tener en cuenta al paciente. Sí, porque por ejemplo hacíamos charlas para pacientes, y los médicos somos los que hacemos el programa de las charlas, sin preguntarle al paciente de qué quieren escuchar, qué quieren hablar, o sin escuchar al paciente. Nosotros queremos hacer esto, otro, que es una forma de ver las cosas diferentes. Entonces, de ahí decidí, y se dieron las cosas. Estuve en Argentina, y ahí conocí a la Sociedad Argentina de Pacientes que había, Tini Jordán y todas las argentinas que estaban manejando, supremamente organizados, y dije, aquí se puede hacer algo, aquí hay más pacientes empoderados. Y formamos, hicimos todo, lo juntamos a todos para hacer el primer Congreso Panamericano de Pacientes con Enfermedades Reumáticas. Eso fue en Buenos Aires en el 2018. Esa es una foto, fueron de todas partes del continente. Ahí tenemos gente de Brasil, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Panamá, de México, de todas partes. Fueron 500 personas a ese congreso, y el congreso fue diseñado con los pacientes juntos, y el programa fue diseñado con los pacientes. O sea, cubría una cosa que se llama pacientes incluidos, que es donde el paciente hace parte del board, el paciente define, los pacientes preguntan, hacen y ayudan a organizar el evento, y finalmente el paciente fue eso. Y ahí, después de eso, todos los congresos, los pacientes fueron los presidentes de los congresos, y así se ha ido organizando. Fuimos haciendo otras reuniones para hacer los programas de autocuidado, un programa que se llama El Paciente Experto de PANLAR, que hemos ido haciendo en varias partes. Hicimos el piloto en 3 países de América, lo hicimos en México, no, perdón, en Argentina, en Colombia, en Panamá, que fueron los que comenzaron, y ahora estamos extendiendo ese programa a los otros países de América Latina. Y fuimos juntando gente en estos congresos. Repetimos el segundo congreso de pacientes reumáticos en Quito, también con más de 500 asistentes. Luego, como dicen mis pacientes, se metió la pandemia, y la pandemia nos obligó nos enseñó que con tecnología podíamos hacer muchas cosas, como estamos haciendo el día de hoy, y nos ayudó también a tratar de llegar a más gente a través de los congresos virtuales. Entonces empezamos a hacer congresos virtuales de pacientes, que se han hecho 5 versiones, la 6ª versión, y hemos ido rotando
las asociaciones de pacientes, las personas que son los líderes, como les digo, en este momento Verónica es la presidenta, es de México y es la presidenta del sexto Congreso Panamericano de Pacientes con Enfermedades Reumáticas, que va a tener una parte virtual, como todos los años, y vamos a hacer un encuentro de pacientes que ahorita les voy a comentar. Entonces también hemos ido rotando las regiones, hemos tenido gente de zona norte y, ojo, no solo pacientes, sino por ejemplo en este caso el doctor Hernández, que está al lado mío a la derecha, él es médico, pero fue un médico que se dedicó a todo lo que es medicina centrada en el paciente, y el del lado izquierdo es Luis Tarp, que son los de Creaky Joints, una de las sociedades de pacientes más grandes que hay en todo el continente. En los Estados Unidos es sin duda la más grande y tiene presencia en Europa y en otras partes. Y ellos son pacientes, son médicos, son psicólogos, son todo tipo de profesiones que entran en todo esto del bienestar y atención del paciente, y que se han preocupado por esto. Estamos muy orgullosos del curso del paciente experto. Ustedes ven esta foto en Panamá con delegados de las zonas, de las 4 zonas geográficas en que se divide PANLAR, la zona norte, están Estados Unidos, Canadá y México, Centroamérica, la bolivariana, que son los países bolivarianos, y el cono sur, son las 4 regiones, y ahí tuvimos pacientes expertos que hicieron el curso y se graduaron de todas esas partes, y de los 3 países, perdón, que les mencioné al principio. Y como les digo, vamos a seguir extendiendo este programa a todo el continente. Entonces, creo que son ejemplos muy buenos, claros, de cosas que se pueden hacer en América Latina. Lo que necesitamos fue creer en los pacientes, creer que sí pueden, que sí están organizados, que sí tienen conocimiento, permitirles que hagan cosas y que planteen cosas en el estilo, en la forma como lo han querido hacer. Y básicamente lo que ustedes ven acá, que me gusta mucho porque nos dieron un premio el año pasado, y dice eso, lo saqué textualmente la parte de abajo, dice: empoderar, inspirar y soportar las comunidades de pacientes alrededor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere PANLAR? Eso, a nuestras comunidades de pacientes que están en Azopan, de cada uno de nuestros países, poder ayudarlos a que se desarrollen, a que se inspiren, a que hagan actividades que podamos hacer conjuntos, y que ese binomio que hablaba al principio, médico-paciente, siga siendo sólido, único, que los pacientes confíen en sus doctores y los doctores también tengan y conozcan a sus nuevos pacientes, que conocen más, que pueden ayudarse y que pueden ayudarnos a controlar mejor las enfermedades. Entonces, eso es importante. Aquí les quiero, para ya terminar, decirles 2, 3 cosas sobre el Congreso Panamericano en Barranquilla. Va a ser en el Centro Puerta de Oro, un centro de convenciones grande que hay en la ciudad para 12,000 personas. Bueno, aspiramos tener unos 2,000, 3,000 personas de PANLAR usualmente para ese congreso. Queda en un lugar que se llama El Malecón, a ver si lo puse por acá. Exacto. El Malecón, al lado del Malecón, que es un riverfront, una de estas avenidas que bordea todo el río Magdalena, uno de los más grandes de Colombia, que desemboca justo en Barranquilla. Ese río desemboca en el Mar Caribe, ahí en Barranquilla, y tiene parques, tiene cosas de comer, tiene actividades deportivas, tiene 1000 cosas que hacer ahí. Está el centro de convenciones sobre ese lado, y tiene, bueno, muchas cosas que van a poder disfrutar ustedes en Barranquilla. Lo más importante es que este congreso está diseñado para médicos reumatólogos, para especialistas, digamos, afines y todos los interesados en la reumatología, pero que los pacientes también hacen parte de la comunidad PANLAR. Y esos pacientes que hacen parte, vamos a tener un encuentro presencial que se hace en cada país, que es el organizador. Ahora hacemos el virtual, que es para todo el mundo, porque no todo el mundo puede llegar al sitio. Un encuentro presencial destinado principalmente a los pacientes del país sede, que pueden llegar fácilmente, pero si hay otros que puedan organizarse, hacerlo y llegar,
pues están bienvenidos, y logramos con la ciudad hacer un plan de acción que incluye a los pacientes. ¿En qué va a consistir ese plan de acción? En ese malecón que les mostré, va a haber unos módulos de detección precoz de las enfermedades reumáticas. Entonces, imagínense que usted va caminando por el malecón y hay un módulo de detección de osteoporosis, de artritis temprana, de dolor, donde las personas normales del público que caminan y quieren saber si tienen una enfermedad reumática, van a poder ser atendidos por un médico y se les va a poder hacer un despistaje, como dicen ustedes, una atención primaria para saber si tienen riesgo o no de tener cualquiera de estas enfermedades reumáticas. Además, Barranquilla es conocida por todos sus parques que tiene, y en los parques va a haber actividades culturales representando pacientes con enfermedades reumáticas, etcétera, que van a poder mirar y estar en los días del Congreso, así como hay en el centro de convenciones la reunión de los científicos hablando de la artritis y las últimas novedades. En la calle, el programa se llama Reumatología a la Calle, van a estar encontrando módulos para enterarse, informarse de las enfermedades reumáticas y conocer más acerca de ellos. ¿Y con quién estamos contando para este programa? Con las asociaciones de pacientes que están en Azopan, con Verónica y todos sus compañeros que son súper activos y que permanentemente nos están dando ideas que a veces, créanme, nos cuesta trabajo poder ir a la velocidad de las ideas que piensan y de los trabajos que hacen. Entonces yo creo que eso es lo que les tenía que decir, así que los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues muy interesante la plática y sobre todo la comunicación de médico-paciente. ¿Cómo lograr que el médico-paciente tenga una comunicación y que se pueda unir tanto a los medicamentos y que pueda ser, porque hay algunos médicos que dicen yo soy el doctor y no permite al paciente que dé la información que él ha investigado, que ha estudiado, porque el paciente a veces se prepara bastante para poder saber qué enfermedad, su autocuidado, cómo llevarla a cabo. ¿Cómo nos podría usted ayudar en decirnos cómo lograr esa comunicación de médico-paciente? Bueno, fíjense una cosa, yo hice un doctorado en comunicación en salud, y lo curioso del doctorado en comunicación en salud es que los médicos vivimos comunicando cosas y nunca nos dan en la carrera nada que tenga que ver con comunicación. No nos enseñan a dar una mala noticia, no nos enseñan a ser empáticos, a todas esas frases que hoy en día escuchamos. No, aprendemos como vemos que los profesores hacen. Aprendemos con sentido común y aprendemos de lo que vamos aprendiendo a veces a las patadas en el ejercicio profesional y con el tiempo. Entonces, deberíamos tener más ejercicios de cómo comunicarnos con los pacientes durante la formación como médicos. Debería ser una de esas habilidades blandas que no tenemos hoy en día y que nos deben diferenciar de todos los temas tecnológicos, inteligencia artificial y todo eso, porque realmente deberíamos ser más empáticos. Entonces no es solo en esta comunicación médico-paciente que puede cambiar, que puede hacer diferente el doctor, pero también que puede hacer diferente el paciente. A veces el paciente está bombardeado por el sistema. Yo permanentemente hago críticas a las guías que hacemos de enfermedades porque son guías basadas en los tratamientos farmacológicos y no tienen en cuenta el contexto en que se aplica esa guía y no tienen en cuenta el contexto de nuestra realidad donde hay unos determinantes de salud muy marcados. Si un paciente no tiene una cobertura de seguridad, le puedes mandar el medicamento que quieras, no va a llegar. Si un paciente no tiene suficiente educación, le puedes decir la idea que quieras, no la va a entender suficientemente. Sí, entonces todas esas cosas van retardando la mejoría y van retardando la oportunidad y van dificultando esa relación médico-paciente. Entonces hay que tener que tenemos una dificultad, hay que tener en cuenta que tenemos que preocuparnos por saber qué tanto entendió realmente el paciente la información que estamos dando, y el paciente también hay que pedir, y eso es importante con las acciones de pacientes,
pues como son toreados, como decimos nosotros acá a veces, que fueron a un sitio, a otro, esto, lo otro, entonces el sistema los tiene cansados, llegan de mal genio o llegan con muy pocas expectativas a la consulta y casi que llegan en una actitud negativa. Entonces, le voy a decir una cosa, a mí tengo pacientes que veo en mi consulta particular que les toca ir al médico del seguro, de la EPS que se llama, y entonces cuando van al el médico de la EPS le dice al doctor, doctor tal, a mí el doctor Caballero me mandó tal cosa y usted me la tiene que mandar. Y entonces me cuenta a mí que le dijo y que el doctor le dijo que no. Y le digo yo, y usted quería que le dijera que otra cosa. Si usted viene y llega así, le pone a mí el doctor me mandó tal cosa, pues de entrada el doctor se pone siempre a la defensiva, ¿me entiende? Entonces, el paciente pues con una buena actitud va a sacar mejor provecho de la consulta. Un paciente que anote las dudas que tenga, que vaya a la consulta puntual, por ejemplo, a veces pasa que recuerden que tenemos 15 minutos, 20 minutos como mucho en una consulta y entonces el paciente quiere preguntar 50 cosas en los 20 minutos y va dando vueltas por un lado, por el otro. Entonces, ¿qué pasa? Va a perder el tiempo porque el doctor se va a confundir y no va a saber qué resolver de primero. Entonces, tienes que tener un dato puntual que resolver en cada consulta. Preguntas que los médicos podemos hacer. Bueno, ¿qué cree que la puedo ayudar? O sea, ¿qué le falta? ¿Qué más puedo hacer para ayudarla? Porque a veces nosotros, hay médicos, medimos la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, la escala visual, la clinimetría, pero el paciente está en todo eso bien y te dice, pero yo todavía me siento mal. Sí, y ¿por qué? Porque a lo mejor tiene depresión, a lo mejor tiene ansiedad, a lo mejor tiene un dolor mecánico de otra causa y no se ha explorado adecuadamente. Y si tú no haces la pregunta, no vas a ir poniendo las cuestiones. Entonces yo creo que es entender al paciente y ser muy puntual en cada consulta, en un objetivo para la consulta que vamos a realizar el día de hoy. Hay veces que son consultas para dar un diagnóstico y decir usted tiene esto y lo otro, entonces tenemos que demorarnos tiempo dando solo el diagnóstico, porque por ejemplo yo te digo, usted tiene artritis reumatoide y le explicas un poco de la artritis, pero si cualquiera de los que está acá, incluido, alguna vez ha tenido que ir con un doctor y le están diciendo que uno tiene algo, cuando le están diciendo la primera vez que uno tiene algo, uno no entiende nada. Uno está asustado, uno está preocupado, uno está con la cabeza y cuando llega a la casa es que empieza a medio digerir qué fue lo que me quisieron decir. Entonces te toca repetir en una segunda consulta, una tercera consulta. Entonces por eso es que la posición que nosotros hemos tenido en PANAR es que los mejores aliados que podemos tener son las asociaciones de pacientes, porque nos hemos dado cuenta que los pacientes necesitan apoyo adicional y que enviarlos, darles una prescripción de acuda con la sociedad de pacientes de su lugar, etcétera, y todo eso, y que se vinculen y se impliquen en conocer esto, pues les va a dar más elementos de este tipo que les estoy diciendo para llegar mejor preparados a la consulta, etcétera. Por ejemplo, hay pacientes que llegan con 200 papeles y el doctor con 20 pacientes afuera, 200 papeles acá y le dicen, doctor, ¿y no los va a revisar? Entonces, son elementos que alteran la relación médico-paciente y que no permiten que fluya adecuadamente. Entonces, conociéndolos, nosotros podemos disponer mejor tiempo. Entonces, lo que normalmente, y por supuesto, la confianza. A mí, por ejemplo, me gusta cuando tienen alguna duda, doctor, yo leí en internet, ¿dónde leyó? Venga y buscamos la noticia y la leo con el paciente y le explico, vea, esto es de esto, de esto. Yo leí que tal cosa podía ser mala, que tal cosa podía ser mala. Y a veces me ha pasado, ojo, que busco la información que el paciente me dice y efectivamente tenía razón el paciente y era una alerta que había salido sanitaria o algo que estaba en el inserto y que uno no había alcanzado a leer y que uno no sabía porque los médicos lo
reto a cualquier médico que esté aquí, no nos leemos todos los insertos. Y a veces en el inserto de los medicamentos dice en la parte de abajo, esto no se debe dar en ninguna circunstancia en tal cuestión. Y entonces toca explicar. Entonces, creo que ese tipo de cosas nos van a ayudar a tener. Y por supuesto, la relación personal es básica. Un reumatólogo tiene una relación con los pacientes de por vida. Yo tengo pacientes que me llevaron a su novio cuando se iban a casar. Sí, que tengo una paciente, recuerdo que no le había dicho al novio que tenía artritis reumatoide, sí, y ya estaba por casarse y le digo, bueno, ¿y tu novio no se ha dado cuenta? Le preguntaba porque pues se le hinchaban las articulaciones y no sé qué. No, tienes que traerlo, tiene que saber que tiene esta enfermedad y todo. Los embarazos, las cuestiones, que te llaman para todo, que si van de viaje te preguntan y te llaman, hago esto, hago lo otro, porque uno va construyendo una relación que es a lo largo del tiempo, porque todos ustedes saben que son condiciones crónicas. Y también un poco es lo bonito de la reumatología, que uno tiene precisamente una relación con sus pacientes de mucho tiempo. Entonces uno puede planificar, en esta consulta vamos a ver efectos colaterales, en esta vamos a ver si vas estable, hubo una activación, por qué fue, y todas las cosas que van pasando a lo largo del tiempo de una enfermedad de esta. Doctor, usted nos comentaba que pues antes los médicos eran basados en la beneficencia. Nosotros como asociaciones que trabajamos con los pacientes, pues sabemos que puede tener el mejor médico, el mejor tratamiento, pero pues si trae algo emocional, pues no va a mejorar. Y algunos médicos reumatólogos se unen a las asociaciones a apoyar y dar esas consultas de beneficencia. ¿Cómo poder lograr que los reumatólogos se empiecen a unir más a las asociaciones? Porque esas consultas de beneficencia son pacientes que no tienen servicio médico, que no cuentan con alguna atención médica. Entonces nosotros les damos el medicamento, los apoyamos con medicamento y esas consultas, pero a nosotros nos gustaría que tanto los médicos se unieran a esa beneficencia. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo llegar a eso que había basado antes de los médicos? Bueno, eso es una muy buena pregunta, pero así como cambió con los pacientes, también han cambiado cosas con los médicos. Ese doctor, digamos, de la época de mi papá, sí, que era el doctor que iba al hospital de Caridad en la mañana y veía todo gratis, en la tarde veía todos particulares y salía con todas sus necesidades cubiertas de la consulta, ¿me entiendes? Completa, para familia, vivir bien, educar, hacer las cosas, tener un adecuado estatus de vida de acuerdo a la profesión y el tiempo que le dedicaron a las cuestiones. Hoy en día hay muchos doctores que les toca trabajar muchísimo. Tenemos estudios sobre la situación laboral de los médicos en el continente americano y no es la mejor. Aquí en Colombia hay un dicho que dice que son médicos rateros, oyeron, rateros comillas, rateros, ¿cómo así que rateros? ¿Es ladrón o que no? Ratero es que trabaja un ratico aquí, un ratico allá, un ratico acá, otro aquí. Le toca ir de una institución a otra, le toca ir y le toca pasar facturas que le pagan a largo plazo, a 3 meses, 4 meses, y entonces ese bienestar que antes tenían los médicos no es la realidad de todos los médicos de América Latina. No es la realidad de los reumatólogos y la realidad es que muchos necesitan el trabajo para poder vivir. Pero la buena noticia es que hay las instituciones, hay pagadores de salud, hay las organizaciones que pagan, que tienen, entonces deberían, por ejemplo, estas consultas de educación para pacientes deberían pagarse. Esas actividades deberían tener un valor, una acción y todo bien, normal. No tendría que ser una cosa costosa ni nada, pero sí reconocer el tiempo que se emplea en cada una de esas cosas. Le voy a decir una cuestión. Yo le decía al principio, puede llegar un paciente que tiene anticuerpos antinucleares positivos. La primera vez tú le mandas estudios, la consulta sencilla. A la segunda consulta se salió el anticuerpo, pero no tiene más nada positivo, y explicarle que no tiene lupus, que no tiene nada, te puede tardar más tiempo que otras cosas.
Y ese tiempo para educar no se está reconociendo en ninguno de los puntos del sistema de salud. Entonces, ahí son cosas que se puede hacer con las asociaciones de pacientes. Cuando se ponen, ¿a dónde voy yo? Si nosotros, yo les decía que las guías tienen un error conceptual porque están basadas en los medicamentos y la evidencia sobre medicamentos, pero que no tienen en cuenta los determinantes de salud. Si nosotros no creamos un modelo de atención en salud para el paciente reumático que tenga en cuenta a los pacientes, que tenga en cuenta las necesidades de los doctores, que tenga en cuenta el periodo con que se atienden los pacientes. Eso hemos intentado hacer con las clínicas de excelencia de artritis reumatoide de Panlar, que sea una especie de modelo que se pueda aplicar en toda la región de cómo debería ser el cuidado adecuado de estos pacientes, y que el sistema de salud de cada uno de nuestros países reconozca ese esfuerzo que se hace en educación, en atención, en las diferentes clases de consultas que se tiene con el paciente, en la relación, en todas estas actividades, no vamos a lograr una buena atención, porque ahora que tenemos atención de salud fragmentada por pedacitos, y un paciente nunca tiene la visión completa de su enfermedad ni quién lo puede ayudar. Un día le dan una consulta de psicología en tal parte, la mandan a terapia a tal otra parte, le piden un control en tal lugar de laboratorio. El paciente es de escasos recursos, le toca ir. Nosotros tenemos acá, y me imagino que también en México ocurre eso, porque yo me acuerdo, yo hice Coplamar cuando estaba en medicina interna, me tocó en Tlacolula, Oaxaca. Y yo en Tlacolula la pasé, pero recontra bien, pero tenía amigos en Huautla de Jiménez, y ahí mismo en Oaxaca nos tardábamos 6, 7 horas en llegar de Tlacolula a Huautla de Jiménez, en un solo estado, para no decirte el país. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos pacientes que tardan 6 horas, 7 horas en llegar a la consulta, y les mandan la terapia en un lugar de la ciudad, y en otro lugar les mandan otra cosa. Entonces, ese sistema fragmentado, atomizado, hay que combatirlo si queremos tener una mejor atención y si queremos que la relación médico-paciente fluya mejor. Porque hoy en día estamos preocupados por 200.000 cosas administrativas que nos desvían de lo principal, que debería ser la conversación con el paciente y la revisión de una buena historia clínica.